Para muchos, el tema de los templarios, los caballeros templarios o la orden del Temple siempre ha sido uno muy interesante. Hoy trataré de darte luz en ese tema, compartiendo algo contigo. No olvides suscribirte al canal, darle like, tocar la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Los caballeros templarios o la orden del Temple fue una orden medieval de carácter religioso y militar cargada de tintes legendarios. Nacida después de la Primera Cruzada, fue fundada en Jerusalén en 1118 por 9 caballeros franceses, con Hugo de Payens a la cabeza. En sus inicios, su denominación oficial fue Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, Pauperes Commilitones Christi, pero más tarde fueron conocidos comúnmente como Caballeros Templarios o Caballeros del Templo de Salomón, denominación surgida tras instalarse en el antiguo Templo de Salomón. A finales del siglo X, controladas las invasiones musulmanas y vikingas, bien por vía militar o mediante asentamiento, comenzó en la Europa occidental una etapa expansiva. Se produjo un aumento de la producción agraria íntimamente relacionado con el crecimiento de la población y el comercio experimentó un nuevo renacer al igual que las ciudades. La autoridad religiosa, matriz común en la Europa occidental y única visible en los siglos anteriores, había logrado introducir en el belicoso mundo medieval ideas como la paz de Dios o la tregua de Dios, dirigiendo el ideal de caballería hacia la defensa de los débiles. No obstante, no rechazaba el uso de la fuerza para la defensa de la iglesia. Ya el pontífice Juan VIII, a finales del siglo IX, había declarado que aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados. Es más, se equipararían a los mártires por la fe. Existía pues un arraigado y exacerbado sentimiento religioso que se manifestaba en las peregrinaciones a los lugares santos, habituales en la época. Las tradicionales peregrinaciones a Roma fueron sustituidas paulatinamente a principios del siglo XI por Santiago de Compostela y Jerusalén. Estos nuevos destinos no estaban exentos de peligro, como salteadores de camino o fuertes tribus de los señores locales, pero el sentimiento religioso unido a la espera de encontrar aventuras y fábulas, riquezas orientales arrastraron a muchos peregrinos que al volver a Europa relataban sus penalidades. El pontífice Urbano II, tras asegurar su posición al frente de la iglesia, continuó con las reformas de su predecesor Gregorio VII. La petición de ayuda realizada por los bizantinos junto con la caída de Jerusalén en manos turcas, propició que en el concilio de Clermont Urbano II expusiera ante una gran audiencia los peligros que amenazaban a los cristianos occidentales y a las vejaciones a las que se veían sometidos los peregrinos que acudían a Jerusalén. La expedición militar predicada por Urbano II pretendía también rescatar Jerusalén de manos musulmanas. Las recompensas espirituales prometidas, junto con el ansia de riquezas, hacen que príncipes y señores respondan pronto al llamado del pontífice. La Europa cristiana se mueve con un ideario común bajo el grito de Dios lo que quiere, Deus vult, frase que encabeza el discurso del concilio de Clermont en que Urbano II convocó la Primera Cruzada. La Primera Cruzada culminó con la conquista de Jerusalén en 1099 y con la constitución de principados latinos en la zona, los condados de Edesa y Trípoli, el principado de Antioquía y el reino de Jerusalén, en donde Balduino I no tuvo inconveniente en asumir ya en 1100 el título de rey. Apenas creado el reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su primer rey,
Algunos de los caballeros que participaron en la cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que iban a ellos. Esta fue, en principio, la misión confesada de los 9 caballeros fundadores, añadida, claro está, a la de la defensa de esos santos lugares. Naturalmente, ello debió ser muy del agrado de Balduino, necesitado como estaba de organizar un reino y que no podía dedicar muchos esfuerzos a la protección de los caminos porque no los tenía. Esto, más el añadido de que Hugo de Payens era pariente del conde de Champaña y probablemente pariente lejano del mismo Balduino, llevó al rey a conceder a esos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, otorgándoles derechos y privilegios, entre los que se contaba un alojamiento en su propio palacio, que no era sino la mezquita de Al-Aqsa, que se encontraba a la sazón incluida en lo que en su día había sido el recinto del templo de Salomón. Y cuando Balduino abandonó la mezquita y sus aledaños como palacio para fijar el trono en la torre de David, todas las instalaciones pasaron, de hecho, a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su cuartel general, sino su nombre. Además de ello, se ocupó de escribir cartas a los reyes y príncipes más importantes de Europa, a fin de que prestaran su ayuda a la recién nacida orden, que había sido bien recibida no solo por el poder temporal, sino también por el eclesiástico, ya que fue el patriarca de Jerusalén la primera autoridad de la iglesia que aprobó canónicamente la orden. Con la ayuda de Abad San Bernardo de Claraval, sobrino de uno de los caballeros fundadores y a la postre quinto gran maestre de la orden, Andrés de Montbard, tras 9 años en Outremer, una pequeña delegación de la orden, recordemos que hasta entonces la misma estaba formada por solo 9 caballeros, encabezada por su gran maestre Hugo de Payens, hizo un recorrido por las cortes de Europa, recibiendo ayuda y apoyo, a lo que contribuyó decisivamente Bernardo, persona de notable influencia en la corte papal, con su escrito De Laude Novae Militae. Así fue convocado al concilio de Troyes, Francia, durante el cual se redactó la regla de la orden, basada en la de San Benito, según la versión reformada pocos años antes por los cistercienses, de los que adoptaron el hábito blanco, al que se le añadió una cruz roja posteriormente. En 1128 la orden obtuvo del Papa Honorio II la aprobación pontificia. Los privilegios de la orden fueron confirmados por las bulas Omne Datum Optimum en 1139, Milites Templi 1144 y Militia Dei en 1145. En ella, de manera resumida, se daba a los caballeros del temple una autonomía formal y real respecto a los obispos, dejándolos sujetos tan solo a la autoridad papal. Se les excluía de la jurisdicción civil y eclesiástica, se les permitía tener sus propios capellanes y sacerdotes pertenecientes a la orden. Se les permitía recaudar bienes y dinero de variadas formas. Por ejemplo, tenían derecho al derecho de óbolo, esto es, las limosnas, que se entregaban en todas las iglesias una vez al año. Además, estas bulas papales le daban derechos sobre las conquistas en Tierra Santa y les concedían el derecho de construir fortalezas e iglesias propias, lo que les dio gran independencia y poder. Durante su estancia inicial en Jerusalén, se dedicaron únicamente a escoltar a los peregrinos que acudían a los santos lugares, ya que su escaso número, eran 9, no permitía que realizaran actuaciones de mayor magnitud. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que sabemos que eran 9 caballeros, pero, siguiendo las costumbres de la época, no sabemos cuántas personas componían en verdad la orden en principio, ya que los caballeros tenían todos ellos un séquito, menor o mayor. Se ha venido a considerar que por cada caballero habría que contar 3 o 4 personas, por lo que estaríamos hablando de unas 30 a 50 personas, entre caballeros, peones, escuderos, servidores, etc. Sin embargo, su número aumentó de manera significativa al ser aprobada su regla, y ese fue el inicio de la gran expansión
de los Pauvres Chevaliers du Temple. Hacia 1170, unos 50 años después de su fundación, los caballeros de la Orden del Temple se extendían ya por tierras de lo que hoy es Francia, Alemania y el Reino Unido, España y Portugal. Esta expansión territorial contribuyó al incremento de su riqueza, ya que ofrecía la posibilidad a los comerciantes que estaban en Tierra Santa de ingresar su dinero en una encomienda y con un documento de la orden, retirar el dinero en otra encomienda distinta y de este modo no arriesgarse a que se les roben. A cambio, la orden se quedaba con una comisión. 50 años más tarde, hacia el 1220, eran la organización más grande de Occidente en todos los sentidos, desde militar hasta económico, con más de 9.000 encomiendas repartidas por toda Europa, unos 30.000 caballeros y sargentos, más los siervos, escuderos, artesanos, campesinos, etc. Más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo. Una flota propia, pues les salía más barato tener sus propios barcos que alquilarlos, anclada en puertos propios en el Mediterráneo y en La Rochelle, en la costa atlántica de Francia, y un tesoro que les permitía hacer préstamos fantásticos a los reyes europeos. Sin embargo, las derrotas ante Saladino les hace retroceder en Tierra Santa. En 1244 cae Jerusalén y el reino se desintegra, y los templarios se ven obligados a mudar sus cuarteles generales a San Juan de Acre, junto con las otras dos grandes órdenes monástico-militares, los hospitalarios y los caballeros teutónicos. En 1248, Luis IX de Francia, después conocido como San Luis, convoca y dirige la Séptima Cruzada, pero no a Tierra Santa, sino a Egipto. El terror táctico del rey y las pestes que sufrieron los ejércitos cruzados les llevaron a la derrota de Mansura y al desastre posterior en el que el propio Luis cayó prisionero. Y fueron los templarios, tenidos en alta estima por sus enemigos, los que negociaron la paz y lo que prestarían a Luis la fabulosa suma que componía el rescate que debía pagar por su persona. En 1291 cae Juan de Acre, con los últimos templarios luchando junto a su maestre, lo que constituyó el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa, pero no el fin de la orden, que mudó su cuartel general a Chipre tras comprar la isla. Tras su expulsión de Tierra Santa, los templarios intentarían reconquistar Cabezas de Puente para su nueva penetración en el Oriente Medio desde Chipre, siendo la única de las tres grandes órdenes de caballería que lo hizo, pues tanto el hospital como los caballeros teutónicos dirigieron sus intereses y sus esfuerzos en otros lados. Este esfuerzo se revelaría a la postre inútil, no tanto por la falta de medios o de voluntad, como por el hecho de que la mentalidad había cambiado y a ningún poder de Europa le interesaba ya la conquista de los santos lugares, con lo que los templarios se hallaron solos. De hecho, Jacques de Molay parece ser que se encontraba en Francia cuando lo capturaron con la intención de convencer al rey francés de emprender una nueva cruzada. Mientras los templarios se habían convertido en los banqueros de Europa, su poder económico estaba dirigido a dotar los fondos a la lucha en Oriente y se articulaba en torno a dos instituciones características, la encomienda y la banca. La encomienda es un bien inmueble territorial localizado en determinado lugar, que se formaba gracias a donaciones y compras posteriores y a cuya cabeza se encontraba un preceptor. Así, a partir de un molino, por ejemplo, los templarios compraban un bosque aledaño, luego unas tierras de labor, después adquirían los derechos sobre un pueblo, etc. Y con todo ello formaban una encomienda a manera de un feudo clásico. También podían formarse encomiendas reuniendo bajo un único preceptor varias donaciones más o menos dispersas. Tenemos noticia de encomiendas rurales, Maison Dieu en Inglaterra, por ejemplo, y urbanas, el Vieux Temple, recinto amurallado en plena capital francesa. En cuanto a la banca, hay que decir que aquí los templarios fueron los fundadores de la banca moderna. Gracias a la confianza que inspiraban muchas personas e instituciones, les confiaban su dinero, desde los comerciantes hasta los propios reyes. De hecho, el tesorero del Temple lo era también de Francia.
Debido a que tenían una extensa red de establecimientos, pudieron poner en marcha la primera letra de cambio, dando así a los viajeros la oportunidad de no viajar con efectivo en unos momentos en que los caminos de Europa y del Oriente Próximo eran todo menos seguros. Este sistema bancario y sus abundantes riquezas convirtieron a la orden en un gran prestamista que aportaba a los fondos incluso cuando los diversos reyes europeos necesitaban dinero. Hay registrados préstamos a reyes de Francia y de Inglaterra, entre otros. Los templarios llegarían a ser una de las instituciones más ricas de su época, contando con varias tierras y señoríos, numerosas ventajas comerciales, grandes tesoros, flotas comerciales que partían desde Marsella. Sin embargo, sus operaciones económicas siempre tuvieron como meta el dotar a la orden de los fondos suficientes como para mantener en Tierra Santa un ejército en pie de guerra constante. Y por ello el lema de la orden, non nobis domin, non nomis sed nomin tuo da gloriam, no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino en tu nombre, danos gloria. El final de la orden. Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, ante las deudas que su país había adquirido con ellos por el préstamo que su abuelo Luis IX solicitó para pagar su rescate tras ser capturado en la Séptima Cruzada, y su deseo de un estado fuerte, con el rey concentrando todo el poder, que entre otros obstáculos debía superar el poder de la Iglesia y las diversas órdenes religiosas como los templarios, convenció al Papa Clemente V, fuertemente ligado a Francia, pues era de su hechura, de que iniciase un proceso contra los templarios, acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos. Se les acusó de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos, de adorar a Baphomet y de tener contacto homosexual, entre otras cosas. Para ello contó con la inestimable ayuda de Guillermo Nogaret, canciller del reino, famoso en la historia por haber sido el estratega del incidente de Anagni, en el que Sciarra Colonna había bofeteado al Papa Bonifacio VIII, con lo que el sumo pontífice había muerto de humillación al cabo de un mes. Del inquisidor general de Francia, Guillermo Humberto, más conocido como Guillermo de París, y de Enguerrand de Marigny, quien al final se apoderará del tesoro del Temple y lo administrará en nombre del rey, hasta que sea transferido a la orden de los hospitalarios. Para ello se sirvieron de las acusaciones de un tal Esquieu de Floirand, espía a las órdenes tanto de la corona de Francia como de la corona de Aragón. Parece ser que este Esquieu le fue a Jaime II de Aragón con la especie de que un prisionero templario con quien había compartido una celda le había confesado los pecados de la orden. Jaime no le creyó y lo echó, con cajas destempladas, así que Esquieu se fue a Francia a contarle el cuento a Guillermo de Nogaret, que no tenía más voluntad que la del rey y que, creyera o no creyera en él mismo, no perdió la oportunidad de usarlo como pie para montar el dispositivo que a la postre llevó a la disolución de la orden. El viernes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y 140 templarios fueron encarcelados en una operación conjunta simultánea en toda Francia y fueron sometidos a torturas, por las cuales la mayoría de los acusados se declaró culpable de estos crímenes secretos. Algunos efectuaron similares confesiones sin el uso de la tortura, pero lo hicieron por miedo a ella. La amenaza había sido suficiente. Tal era el caso del mismo gran maestre Jacques de Molay, quien luego admitió haber mentido para salvar la vida. Llevada a cabo sin la autorización del Papa, quien tenía las órdenes militares bajo su jurisdicción inmediata, esta investigación era radicalmente corrupta en cuanto a su finalidad y a sus procedimientos. No solo introdujo Clemente V una enérgica protesta, sino que anuló el juicio íntegramente y suspendió los poderes de los obispos y de los inquisidores. No obstante, la ofensa
había sido admitida y permanecía como la base irrevocable de todos los procesos subsiguientes. Felipe el Hermoso sacó ventaja del descubrimiento al hacerse otorgar por la Universidad de París el título de campeón y defensor de la fe, así como alzando a la opinión pública en contra de los horrendos crímenes de los templarios en los estados generales de Tours. Más aún, logró que se confirmara delante del Papa las confesiones de 72 presuntos templarios acusados, quienes habían sido expresamente elegidos y entrenados de antemano. En vista de esta investigación realizada en Poitiers, junio de 1308, el Papa, que hasta entonces había permanecido escéptico, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión, cuyo proceso él mismo dirigió. Reservó la causa de la orden a la comisión papal, dejando el juicio de los individuos en manos de las comisiones diocesanas, a las que devolvió sus poderes. La comisión papal asignada al examen de la causa de la orden había asumido sus deberes y reunió la documentación que habría de ser sometida al Papa y al Concilio General convocado para decidir sobre el destino final de la orden. La culpabilidad de las personas aisladas, que se evaluaba según lo establecido, no entrañaba la culpabilidad de la orden. Aunque la defensa de la orden fue efectuada deficientemente, no se pudo probar que la orden como cuerpo profesara doctrina herética alguna o que una regla secreta distinta de la regla oficial fuese practicada. En consecuencia, en el Concilio General de Viena, en el Delfinado, el 16 de octubre de 1311, la mayoría fue favorable al mantenimiento de la orden, pero el Papa, indeciso y hostigado por la corona de Francia principalmente, adoptó una solución salomónica, decretó la disolución, no la condenación de la orden, y no por sentencia penal, sino por un decreto apostólico. El Papa reservó para su propio arbitrio la causa del Gran Maestre y de sus 3 primeros dignatarios. Ellos habían confesado su culpabilidad y solo quedaba reconciliarlos con la Iglesia una vez que hubiesen atestiguado su arrepentimiento con la solemnidad acostumbrada. Para darle más publicidad a esta solemnidad, delante de la Catedral de Notre Dame fue erigida una plataforma para la lectura de la sentencia. Pero en el momento supremo, el Gran Maestre recuperó su coraje y proclamó la inocencia de los templarios y la falsedad de sus propias supuestas confesiones. En reparación por este deplorable instante de debilidad, se declaró dispuesto al sacrificio de su vida y fue arrestado inmediatamente como herético reincidente junto a otro dignatario que eligió compartir su destino, y por orden de Felipe fue quemado junto a Geoffroy de Charnay en la estaca frente a las puertas de Notre Dame, en Ille de París, el día de la Candelaria, el 18 de marzo de 1314. En los otros países europeos las acusaciones no fueron tan severas y sus miembros fueron absueltos, pero a raíz de la disolución de la orden, los templarios fueron dispersados. Sus bienes fueron repartidos entre los diversos estados y la orden de los hospitalarios. En la península ibérica pasaron a la corona de Aragón en el este peninsular, de Castilla en el centro y norte, de Portugal y en el oeste y la orden de los caballeros hospitalarios. Si bien tanto en un reino como en otro surgieron diversas órdenes militares que nos recuerdan a la disuelta, como la orden de los frates de Cáceres o de Santiago, Montesa en Aragón, Calatrava o Alcántara, a las que se concedió la custodia de los bienes requisados. En Portugal el rey Dionisio le restituye en 1317 como Militia Christi o Caballeros de Cristo, asegurando así las pertenencias, por ejemplo, el castillo de Tomar, de la orden en este país. En Polonia los hospitalarios recibieron la totalidad de las posesiones de los templarios. Después de que el Papa dio la orden por disuelta en Portugal, los templarios cambiaron su nombre de Caballeros de Cristo y algunos sobrevivientes de Francia pudieron haber escapado a lugares como Suiza, Escocia y otros reinos y señoríos aledaños. Actualmente se encuentran los archivos secretos vaticanos el pergamino de Chinon, que contiene la absolución del Papa Clemente V a los templarios, aun cuando este documento tiene una gran importancia histórica, pues demuestra la vacilación del Papa, nunca fue oficial y aparece fechado con anterioridad a las bulas,
vox in excelso, ad providam y considerantes, donde se procedió a la disolución de la orden y la distribución de sus bienes. Así, según el texto de vox in excelso, nos suprimimos la orden de los templarios y sus reglas, hábito y nombre, mediante un decreto inviolable y perpetuo, y prohibimos enteramente que nadie, en lo sucesivo, entre en la orden o reciba o use su hábito o presuma de comportarse como un templario. Si alguien actuara en ese sentido, incurre automáticamente en excomunión. En concreto, el manuscrito de Chinon está fechado en agosto del 1308. En esa misma fecha, agosto del 1308, el Papa emite la bula Faciam Misericordiam, donde confirma la devolución de la jurisdicción a los inquisidores y emite el documento de acusación a los templarios, con 87 artículos de acusación. Asimismo, emite la bula Regnans in Coelis, por la que convoca el Concilio de Viena. Por tanto, estas dos bulas, que sí fueron promulgadas oficialmente, tienen validez desde el punto de vista canónico, mientras que el documento de Chinon es un mero borrador de gran importancia histórica, pero escasa importancia jurídica. Que mucho tenemos que seguir aprendiendo de nuestros antepasados. Para mí fue una maravillosa lectura. Así que espero que te haya gustado. Si fue así, suscríbete al canal, dale like, comenta para compartir opiniones.